Tomás. Conocí a Gonzalo Martré en 1977, hace 41 años. Uno antes ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria en su plantel número 1 del antiguo Colegio de San Ildefonso en el centro histórico. 1 o 2 años después, la verdad ya no me acuerdo, la prepa cambió su domicilio al sur de esta ciudad. En torno a ese histórico inmueble, adornado con impresionantes frescos de los grandes muralistas de este país, se llevaron a cabo un buen número de acontecimientos nacionales, algunos de ellos recogidos después en la obra narrativa de nuestro autor, mi maestro Gonzalo Martré. Maestro, debo aclarar desde este momento, de química, cosa rara, ¿verdad? Porque era la materia que impartía él entonces, y siguió impartiendo hasta su jubilación en la UNAM, lustros después. Química y no literatura, ni historia, ni ciencia política, ni grilla nacional, ni historieta política mexicana, ni nada que se le parezca. En fin, cosas de la vida, ¿no? Pronto supe de su oficio de escritor y de novelista especialmente, aunque por distinta vía, como también por sus esfuerzos por participar de manera organizada en los asuntos de la vida universitaria desde una manifiesta posición de izquierda. Muchas gracias y bueno, vamos contigo, Arturo. Sí. Muchas gracias. Quiero mencionar que bueno, Carlos Gómez Carlo que comentó que Mauricio, bueno, pues sí, es un crítico que desde la universidad, como existen otros frentes, pues ha revalorado la obra de Martré, y a partir de estos intentos, creo que son un aspecto destacable, es que desde la propia UAM Azcapotzalco y con todas las dificultades presupuestales y burocráticas, pues logramos sacar el primer tomo de El regreso de Fantomas, La amenaza elegante, ya que bueno, en esas pláticas, entrevistas con Martré, revisión de su obra, pues salió la propuesta que no estaría nada mal que uno de sus principales argumentistas de este héroe, este antihéroe de historieta mexicana, que era Fantomas, y que logró en su momento, en los años 70, permear el imaginario popular de la Ciudad de México y del país, pues que volviera a surgir, ¿no? Y pues Martré desde entonces pues ha estado acompañando también este esfuerzo, y posteriormente por un editor que también había estudiado en la UAM Iztapalapa y llegó bueno, a ser editor de Alfaguara, muy reconocido, logró colar pues ante un contexto también muy particular la novela de los símbolos transparentes, que durante mucho tiempo fue censurada, ¿no? Entonces estos son esfuerzos, digamos, que son muestras y pruebas de esta revaloración, pero que no tienen mayor relevancia si no descansa en los lectores, ¿no? Y este intento por este segundo tomo de El regreso de Fantomas, La amenaza elegante, pues es parte de esta labor de promoción y difusión, pues como lo dijo, de una de las voces que seguramente pues estarán ya consolidadas en la literatura mexicana del siglo anterior y pues de este siglo, ¿no? Una cuestión muy concreta dice que el narrador Gonzalo Martré persiste en denunciar los abusos del régimen político mexicano, por lo que en distintos momentos su literatura enfrentó marginación y censura. Al final de su vida ha decidido resucitar a un héroe de historieta, Fantomas, desde el cual, durante los años 70 del siglo XX, criticó al sistema e ilustró al pueblo, el último esfuerzo de un hombre que nunca se dejó doblegar. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Bueno, pues después de esa intervención, ese retrato que has hecho de la obra del maestro Martré, pues ¿qué tal si vamos con él mismo que nos cuente cómo llegamos a ese personaje emblemático que es la amenaza elegante, a C19? No se olvide mencionar a sus colaboradores, a sus colaboradoras femeninas, por favor, y extiéndase en este asunto de Julio Cortázar, que es muy importante, creo. Les contaré cómo
yo llegué a Fantomas. Como ya lo dijo Arturo, Fantomas es un personaje francés. Este año cumple 107 años de haber nacido como personaje de la literatura universal. Fue en París donde apareció el primer folletín en 1911, que tuvo inmediatamente un gran éxito. Era un personaje no héroe, sino antihéroe. Era villano, asesinaba, robaba, secuestraba, violaba, y todo lo hacía escondiéndose por el sistema de drenaje del viejo París que solamente él conocía a la perfección. Su enemigo número uno, como es natural, la policía encarnada por un inspector que lo perseguía incesantemente, pero también infructuosamente. Fantomas se le escapaba en el último momento. Nació en 1911, no en forma de novela grande, sino de folletines, que tuvieron un éxito loco y que perduraron durante 4 años, porque, como ustedes recordarán, en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues los franceses tuvieran ya que preocuparse por otras cosas. Eso determinó que la venta de los folletines de Fantomas bajara. Y luego, cuando la guerra terminó, ya no pudieron los autores revivir del mismo modo a su personaje. Y así ya pasó a la historia de la literatura francesa, aparentemente, porque se hicieron algunas películas con el personaje, una muda, y luego en 1940 otra ya sonora, en 1950 otra ya sonora también, francesas las tres, pero muy malas. Oui, c'est bien moi. Fantomas. Dans votre belle société, je mets les truands et les privilégiés dans le même sac. Encore un peu de patience. Je vais être bientôt le maître du monde. No fue sino hasta los años 60, cuando aquí en México a un escritor mexicano de nombre Guillermo Mendizábal se le ocurrió hacer una historieta con Fantomas, en la cual conservó sus características básicas, o sea, un ladrón, un delincuente. Pero este delincuente era un hombre elegante, únicamente robaba a los que tenían mucho dinero, y estamos hablando de Mendizábal. Desde luego robaba para atesorar él su patrimonio. No solamente robaba dinero o valores de ese tipo, sino que también obras de arte, porque Fantomas era un diletante, conocía de música, de pintura, de todo. Estoy hablando del Fantomas de Guillermo Mendizábal. Por
por ahí de 1967, Mendizábal, junto con un excelente dibujante de nombre Rubén Lara, diseñaron la historieta casi tal como se conoce hasta la actualidad. Es decir, la personalidad de Fantomas, crearon al profesor Semo, que hacía posible que Fantomas aprovechara los adelantos tecnológicos para sus fechorías, las chicas y otras pequeñas, su refugio, sus dos refugios, uno en una isla muy oculta y otro cerca de París, porque Mendizábal siguió ubicando a Fantomas en París, no en México. Muchas veces trataba asuntos de México trasladados, disfrazados de parisinos, porque pues los editores así lo exigían. Mendizábal vendió sus argumentos y sus dibujos a la editorial Novaro. La editorial Novaro se tomó la pequeña libertad de registrarlos en derechos de autor como suyos. Cuando la revista, al cabo de unos 6 números mensuales, demostró ser un éxito, Guillermo Mendizábal pidió sus regalías y la empresa Novaro le aclaró que no distribuía regalías, pagaba argumento y dibujo bien, pero nada más, nada de porcentajes sobre el tiro. De modo que Mendizábal se sintió robado y dijo, entonces yo me voy. Y la empresa le dijo, no, te puedes ir, pero sin tu personaje, porque tu personaje ya es nuestro legalmente. Años después, también Edamex despojó a Reus, si no mal me equivoco, de los agachados. De la mismita forma, exactamente igual. La editorial Novaro empezó a buscar quién escribiera los argumentos y quién los dibujara. No tardó mucho. Resulta que en aquellos tiempos, de eso a 1900, había un muy buen suplemento cultural en el periódico El Nacional. En ese suplemento colaboraba yo esporádicamente y otros amigos, pero también colaboraba Alfredo Cardona Peña, quien era el director de las historietas mexicanas de Novaro, o sea, el director de Fantomas, que andaba buscando argumentistas, porque él no hacía argumentos, él los supervisaba. Sábado con sábado nos reuníamos los colaboradores del suplemento cultural en una cantina que estaba a 10 metros del Nacional, el Salón Palacio. Allí íbamos a gastarnos lo que nos
pagaban en el suplemento. ¿Cuánto nos pagaban? 100 pesos por colaboración. Ustedes dirán, bah, 100 pesos no es nada, hoy no es nada, pero entonces, y voy a usar un comparativo para que se den cuenta del valor adquisitivo de 100 pesos, entonces la cuba costaba 5 pesos. De modo que con 100 pesos uno podía comprar y beberse 20 cubas, más que suficiente para salir de allí gateando. Cardona Peña era además un extraordinario cuentista de ciencia ficción y fantasía y muy estimable poeta. De origen costarricense, se había primero avecindado en Juchitán, donde casó con mexicana, y él mismo decía, porque tenía buen sentido del humor, que se había nacionalizado juchitico. De finales del 67 llegó diciéndonos que necesitaba argumentistas para una historieta, bien pagado, y mucho se cuidó de decirnos lo que le habían hecho a Mendizábal. No, nada más dijo, necesito argumentistas. ¿Quién quiere? Varios levantamos el dedo, como 5. Entonces nos distribuyó un ejemplar terminado del Fantomas, que no era Fantomas, sino que estaba inscrito en la serie Tesoro de Cuentos. Nos dijo, aquí nos vemos dentro de 8 días. Me traen un argumento. Bueno, pues nos pusimos a trabajar los 5, cada quien por su lado. Yo llevé el mío, los demás igual, y resultó que Cardona aceptó 3. El mío, el de Gerardo de la Torre y el de Jorge del Campo. Además, había una argumentista que ya pertenecía a la plantilla de argumentistas de Novaro, de nombre Rosa María Phillips, que también ese año del 68 empezó a hacer los argumentos. Durante ese año entregamos los 4, pero al final del año se retiraron 2, la Phillips por enfermedad irreversible y Jorge del Campo porque declaró que él no había estudiado una carrera en filosofía y letras para hacerse argumentista de historietas. Era muy bajo para él. Pero bueno, Gerardo de la Torre y yo, que no habíamos pasado por filosofía y letras, humildemente consideramos que sí estaba a nuestro nivel. Y nos quedamos como argumentistas de Fantomas. Todo el 69 los argumentistas fuimos Gerardo y yo. Pero al final Gerardo también declaró que se iba porque había encontrado trabajo de argumentista en la de televisión educativa mucho mejor pagado. Y se fue. Y entonces yo me quedé como único argumentista de Fantomas. Debo de reconocer que Alfredo Cardona Peña tuvo mucho que ver con el éxito de Fantomas porque
respetó las innovaciones que yo le sugería. Por ejemplo, como recurso narrativo, yo metía personajes de la vida real, pintores, escritores, políticos. Claro, cuando le dije yo a Alfredo que quería yo hacer eso, él me dijo, sí, me parece muy bien, siempre y cuando no los insultes ni los agravies. Y bueno, pues me atuve a esa limitación, sabiendo que ellos, si tenían buen sentido del humor, iban a quedarse satisfechos de haber aparecido en una historieta de gran tiraje. Y así fue. Y así me quedé 9 años como el argumentista único de Fantomas. El Fantomas fue un éxito continental, porque se leyó desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Tenía muy buena distribución Novaro. ¿En dónde entra Cortázar? Se me ocurrió a mí en un número en 1974, se me ocurrió meter a varios personajes de la literatura universal, Cortázar, Moravia, Susan Sontag, en fin, que se suponía eran amigos de Fantomas. Y Fantomas les consultó algo, pero ellos aparecían dibujados al teléfono. En Novaro trabajaba también Luis Guillermo Piazza, pero no en el departamento de historietas, sino en el de literatura. Y llegó a sus manos ese número donde aparecía Cortázar, y entonces él se lo mandó, el argentino Piazza, él se lo mandó a Cortázar a París. A Cortázar parece ser que no le cayó tan mal, simplemente dijo, bueno, a mí nunca me pidieron permiso para aparecer en esta historieta, así que yo puedo tomar el personaje y hacer también una historieta. Pero entonces él lo que hizo no fue una historieta, sino un folletín ilustrado. Tomó varias ilustraciones de ese número que se llamó La inteligencia en llamas, y que describía la lucha de Fantomas contra una maldita y maligna sociedad secreta que quemaba libros. Se lo mandó a Piazza. Piazza colaboraba en el Excelsior de Scherer. Piazza se lo propuso a Scherer. Nada más de oír el nombre de Cortázar, Scherer, que estaba en el pináculo del boom latinoamericano, Scherer dijo, vamos a hacerlo. Tiraron 30,000 ejemplares del folletín y también fue un grandioso éxito. Que no administró bien su departamento, y al director general de la empresa, que se fue sobre el dinero de la empresa, entró en situación de quiebra. Novaro entró en situación de quiebra y lo primero que se le ocurrió fue liquidar a sus empleados más antiguos y mejor pagados, lo cual fue una estupidez, porque, por ejemplo,
Novaro vivía de las historietas, no de las novelas que publicaba Piazza, porque no nada más tenía Fantomas. Novaro era la principal empresa publicadora de historietas porque tenía contrato con los sindicatos de historietas gringas. Los gringos le llaman cómics, yo me resisto a eso porque pues yo conocí esto como historieta. Entonces, Novaro publicaba Superman, Los Halcones Negros, Batman, todo pasaba por Novaro. Novaro hacía la traducción, desde luego, y allí en los traductores había gente muy capaz, como Juan Bañuelos y otro Raúl González, que eran muy buenos poetas, el propio de Cardona Peña, que era el que, en fin, corrieron a Cardona Peña, lo liquidaron, le dieron su liquidación y se fue. Error grave, porque Cardona Peña sabía cómo manejar la historieta mexicana y también la gringa. En lugar de Cardona Peña pusieron a su secretario, un ex monaguillo de nombre Raúl Navarrete, quien se espantaba con los argumentos de Fantomas y reprobaba que las chicas de Fantomas apareciesen casi en paños menores. En cuanto supe quién se había quedado al frente de las historietas mexicanas, yo me dije, hasta aquí llegué, porque Navarrete no va a aprobar mis argumentos. Y así fue. El primer argumento que le tocó Navarrete supervisar, me lo regresó. Y dijo, esto no me gusta, y esto, y lo otro, y le dije, pues hasta aquí llegué, porque yo no voy a cambiar el Fantomas, que yo he sostenido. Y no volví a llevar ninguno más. Esto ocurrió por ahí del 78. Así entré y salí de Fantomas. Y me olvidé de Fantomas durante muchísimos años, hasta que conocí a Carlos Gómez Carro, maestro de literatura en la UAM Azcapotzalco, quien un día me escribió diciendo que él estaba haciendo unos ensayos acerca del Fantomas de Cortázar y que le gustaría hablar conmigo. Y empezamos algo que se convirtió en una gran amistad, y un buen día me dijo, Carlos, oye, ¿por qué no haces una novela con Fantomas? La idea me pareció excelente y escribí El regreso de Fantomas, que publicó la UAM Azcapotzalco y que allí se terminó, es decir, se agotó. Visto lo cual, me dijo, Carlos, ahora hazte otra. Ahí está la justicia de Fantomas, esta vez mucho más ilustrada. Incluso tiene un episodio totalmente con formato de historieta. Este episodio es el episodio final. En ese episodio, Fantomas secuestra a la familia entera de Salinas, no el de TV Azteca, sino el Pelochas.
y obviamente pide rescate. Pero antes ya había secuestrado a varios magnates, a Germán Larrea, a Raúl Valleres, a la oligarquía mexicana y a los vendepatrias, o sea, los que están ahorita al frente del gobierno y que han vendido a Pemex. Bueno, a todos les saca un dineral. Y al final, una de las chicas de Fantomas le pregunta: ¿y qué va usted a hacer con tantísimo dinero? Y le dice Fantomas: se lo voy a regresar al pueblo mexicano. Ah, ¿de verdad? ¿Va a repartir? No, de esa manera no. Se lo voy a regresar en comités para comprar votos para la oposición. En este país, quien gana las elecciones es el que compra votos. Bueno, vamos a comprar votos. Y una de las chicas le dice: bueno, sería bueno que fuera una candidato mujer. Claro, el poder para las mujeres. Y así termina la justicia de Fantomas. Yo también me permití escribir un cuento de humor negro que se llama México a través de sus ruinas y sus vestigios, que modestamente yo creo que no le pide mucho a Jonathan Swift. Es mi cuento más difundido y figura por allí en varios libros y antologías, sobre todo de ciencia ficción, porque es una combinación de ciencia ficción con humor negro. Espero que lo disfruten. Y eso es todo por hoy. Hostia. Masakra, jak se mouvli, že to se jako želví.